El Señor los bendiga en esta hora, mis amados hermanos. Para mí es una bendición de parte del Señor el que en esta oportunidad me hayan dado el privilegio de compartir unos versos de la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Antes de empezar en esta hora, vamos a pedirle dirección al Señor. Amante Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hora por la oportunidad y la bendición que nos permites llegar a los hogares de nuestros hermanos que en este día, Señor amado, van a estar atentos, Señor, a tu palabra. Gracias porque aún nos sigues hablando, Señor eterno. Gracias por esta bendición preciosa. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, bendito Señor. Grande y poderoso es tu nombre. Amado Señor, venimos suplicando tu dirección divina en esta hermosa hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. De esta manera, amados hermanos, quiero que me acompañen a abrir sus Biblias y ver una bendición de parte del Señor a través de esta palabra bendita. Dios ha puesto algo en mi corazón y es siempre ver la dirección del Señor para nosotros, para nuestra vida. Dios, en su infinito amor, nos ha dejado su palabra, que a través de ella nuestra vida se guíe por el camino correcto que Dios tiene para nosotros. En esta oportunidad, Dios puso en mi corazón esta palabra pidiendo la dirección del Señor. Ahí lo ve en su pantalla. Es algo que de la misma manera el Señor ha puesto en mi corazón para poderles compartir. Y queda en nosotros el obedecer o el desobedecer. Regularmente la humanidad, muchos hijos incluso, se han ido detrás de la desobediencia, se olvidaron de los principios y precisamente en esta oportunidad quiero recordarles una vez más a la luz de la palabra lo que el Señor quiere para nuestra vida. Si obedecemos, nos va a ir bien. Si desobedecemos, vienen las consecuencias también. Veamos, dice la palabra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículo 19. David consultó al Señor diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Viene la respuesta del Señor. Y el Señor dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Puedo ver a la luz de la palabra, de acuerdo a este verso, que en el corazón del rey David siempre estuvo la obediencia a Dios. Siempre consultó la voluntad del Señor, qué era lo que debía de hacer. Y a la luz de la palabra nos damos cuenta que cuando pidió la dirección del Señor, cuando consultó al Señor, la respuesta vino de él y le dijo sí, o otras veces le dijo no, y le dio la estrategia que él debía de tomar. Sigamos. En el segundo libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6, puedo darme cuenta, y usted lo puede ver, de que hubo otro rey que fue antes de David y fue el rey Saúl. Podemos darnos cuenta acá que de la misma manera este rey pidió, consultó al Señor, pero no tuvo respuesta.
Veamos lo que dice. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Al final, Saúl le dijo a sus oficiales: búsquenme a una espiritista para que yo vaya a consultarla. Sus oficiales le respondieron: hay una espiritista en Endor. ¿Se da cuenta, hermano? Dos reyes. Uno fue conforme al corazón del Señor, pero el otro desobedeció a la voz del Señor. Y por haber desobedecido, al consultar al Señor lo que debía de hacer, no recibió respuesta. Para nosotros, esto es un ejemplo. Nos esforcemos a seguir la orden que el Señor nos ha dado. Estemos en el lugar que el Señor quiere para nosotros. Se da cuenta del rey Saúl que al no recibir respuesta del Señor, buscó la respuesta por el lado equivocado. Buscó la respuesta a la interrogante que tenía, qué era lo que debía de hacer, pero buscó su respuesta por el lado de las tinieblas. Tengamos mucho cuidado. Nosotros tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos y debemos de estar atentos a lo que el Señor quiere para nosotros hoy en día. Muchos medios hoy están mal informando las cosas. Los principios que están en la palabra se están cumpliendo. No debemos de alarmarnos, tampoco debemos de asustarnos, sino que hoy necesitamos pedirle dirección al Señor, tomarnos de la promesa del Señor y permanecer confiando en el Señor. Él prometió que nos iba a librar, que nos iba a rescatar, que nos iba a guardar del momento de la prueba que debía de venir sobre el mundo entero. Y necesitamos estar seguros confiando en el Señor. Aquellos reyes consultaron al Señor. Uno recibió la respuesta, tuvo la estrategia y venció. El otro, por desobedecer la voz del Señor, tuvo que ir al lado de las tinieblas para preguntar la respuesta. Y usted conoce cuál fue el final del rey Saúl. Teniendo estos ejemplos, quiero llevarlo entonces a lo que el Señor ponía esta palabra en mi corazón. Jeremías, uno de los profetas jóvenes que veo en la palabra del Señor, que desde su temprana edad Dios lo llamó, lo escogió para que le hablara al pueblo de Israel. Y en cierta ocasión, cuando leía la palabra, vine a encontrarme con esto. En el capítulo 42. La Biblia de las Américas, o sea, la Biblia escrita, tiene un título que dice: Jeremías se opone a la huida a Egipto. Y vemos lo que dice la palabra del Señor. Entonces se acercaron todos los capitanes de las tropas, Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora a ti nuestra súplica
y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos. Este pueblo llegó a pedirle al profeta Jeremías que a través de él intercediera por el remanente y fuera delante del Señor para pedirle dirección. Sigamos leyendo. Versículo 3. Para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos de hacer. Vea esta palabra, hermano. ¿Cuál fue el propósito al cual este remanente va con el profeta y le dice? Para que el Señor tu Dios nos indique. Otras versiones dice, para que el Señor nos enseñe el camino por donde debemos de ir y qué es lo que debemos de hacer. Este pueblo lo que quería es conocer qué era la voluntad del Señor para ellos. ¿Cuál era el propósito de este remanente que había quedado? Eran muchos, pero por la desobediencia habían quedado muy pocos, como lo expresan ellos al profeta Jeremías. Quedamos muy pocos. Y ahora le pedían la dirección del Señor a través del profeta. Y es maravilloso, es precioso, hermanos. Hoy nosotros tenemos esta bendición maravillosa. Todos nosotros, los que nos reunimos en una iglesia, Dios en su misericordia ha dejado un ministro para que nos enseñe la palabra, para que nos exhorte a través de la palabra, para que la palabra nos consuele, para que la palabra nos fortalezca. Gracias a Dios por esos siervos que el Señor en su misericordia ha levantado en este tiempo maravilloso. Muchos, cuando les hablan la verdad, les duele. Muchos, cuando le hablan la verdad, prefieren retroceder. Muchos quisieran oír solamente las cosas buenas. Muchos solo quisieran oír cosas agradables, que les va a ir bien, que no importa lo que hagan, tienen ya el cielo ganado. De ninguna manera. A la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta la bendición del Señor para nosotros si obedecemos. Y de la misma manera, detrás de la desobediencia viene la consecuencia. Entonces, Dios en su misericordia ha levantado a ministros que hoy en día van delante de nosotros enseñándonos la palabra, siervos que derraman sus lágrimas delante de la presencia del Señor, muchas veces por la dureza del corazón del pueblo de Dios. Hoy en día la gente está alarmada, el mismo pueblo del Señor vive con temor en su corazón, no tienen ya la libertad de salir, no tienen aquello de estar trasladándose de un lado para otro. Hay una cuarentena que el mismo gobierno, en beneficio del pueblo, ha decretado durante estos días. Pero se da cuenta, hermano,
de que aún en medio de la orden que se ha dado, hay personas desobedientes. Le dicen a tal hora, ya no puede salir. Y usted puede ver algo práctico, sencillo, como acatar una orden. Y aún así están cayendo en desobediencia. Prácticamente el hombre sigue desobedeciendo. Si desobedece a la ley terrenal, cuánto más ha desobedecido a la voz del Señor escrita en su palabra. Entonces, le pregunta el remanente al profeta y le dice: ve delante del Señor y pregúntale qué es lo que debemos de hacer, y que Él nos indique el camino por donde debemos de ir y lo que debemos de hacer. Hay un camino. Jesucristo es el único camino que nos lleva hacia Dios. No hay otro camino, solo uno, y se llama Jesucristo. Y Él nos dice, a la luz de la palabra, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de conducirnos por este camino precioso y hermoso. Entonces, sigamos. Vea el siguiente verso. Quiero ir así rápidamente. El versículo 4. Entonces el profeta Jeremías les dijo: os he oído, he aquí, voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras. Y todas las palabras que el Señor os responda, yo os la declararé, no os ocultaré palabra alguna. Vea lo que dice el versículo 5. Y ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda la palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Vea la respuesta de este remanente. Que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Versículo 6. Sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Vea lo que dice este pueblo. El remanente que había quedado sabía que si obedecían les iba a ir bien, pero ponen como testigo al Dios eterno y le dicen al profeta Jeremías: ve, hermano, cuando Dios ponía esa palabra en mi corazón y la veía, muchos de nosotros hemos actuado de esa manera. Cuando nos hallamos en prueba, cuando atravesamos situaciones difíciles, es ahí en donde nos comprometemos: Señor, ahora sí te voy a seguir. Señor, ahora sí te voy a obedecer. Pero por favor, ayúdame a salir de esta situación. Señor, resuelve este problema por el cual estoy atravesando y yo te voy a servir.
Y Dios tan lindo, hermano tan misericordioso, su palabra nos enseña y nos dice que Él es un Padre amoroso y misericordioso, que escucha el clamor de sus hijos, que escucha el clamor de su pueblo. Y de esta manera, este remanente le dice al profeta Jeremías, y el profeta va delante del Señor y le dice: voy a orar por ustedes. Y lo que el Señor me diga, se los voy a hacer saber. Y el pueblo, contento, le dicen: que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda la palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros, sea buena o mala. Si es buena la respuesta, la aceptamos. Y si fuera mala, también la vamos a aceptar. Este pueblo se estaba comprometiendo delante de Dios, delante de un profeta, a poder seguir el camino que el Señor les iba a poner enfrente. Les estaba diciendo, si no había una mala respuesta, si no había una respuesta adecuada, ellos aceptaban eso y que iban a obedecer, sea buena o sea mala. Hoy para nosotros, de la misma manera, Dios nos sigue hablando. Dios tan bueno que nos habla a través de sueños, nos habla a través de visiones, nos habla a través de ministros, de siervos de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, al lado de nuestras familias, y tenemos la bendición a través de los medios de poder seguirnos edificando, seguir creciendo a través de la palabra que los siervos de Dios nos dan en este tiempo maravilloso. Quiero continuar. De acuerdo a lo que sigue diciendo esta palabra, en la última parte del versículo 6, vea lo que les dice: para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Cuando escuchamos, cuando atendemos a la palabra del Señor, nos va a ir bien. Cuando atendamos a esta palabra bendita, hay promesa de Dios para nosotros, sus hijos, que nos va a ir bien. Al siervo Josué le dijeron: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que te vaya bien. Si obedecía la palabra, si guardaba la palabra, le iba a ir bien. Si nosotros hoy obedecemos a la palabra, nos va a ir bien. Si desobedecemos, también hay consecuencias. Gloria a Dios. Sigamos. En el versículo 10, me doy cuenta que ahora viene la respuesta de Dios para el pueblo. El remanente que había consultado al profeta, el profeta había orado al Señor y la respuesta había venido de parte de Dios al profeta, y ahora el profeta les habla al pueblo. Vea lo que dice. Y usted en su Biblia en casa corrobore. Vea lo que dice en el versículo 10. El Señor les dice:
si os quedáis en esta tierra, entonces os edificaré y no os derribaré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, a quien teméis. No le temáis, declara el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. También tendré compasión de vosotros, para que Él tenga compasión de vosotros y os restaure a vuestra tierra. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor, la respuesta que venía de parte de Dios para su pueblo, era una palabra de confianza. Era una promesa que venía para ese remanente y les hablaba del porvenir. Les decía que si eran obedientes a esa palabra, iban a ser restaurados. Dios no los iba a arrancar, Dios no los iba a desechar, sino los iba a mantener en ese lugar donde estaban y que de ahí los iba a regresar nuevamente a su tierra de donde eran. La palabra que les hablaba el Señor era una palabra fiel. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que siempre, hermano, tiene cosas buenas para sus hijos. La palabra del Señor nos dice, si vosotros, hablándole a los hombres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea que Dios, hermanos, nos da cosas buenas, cosas maravillosas, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente humana, son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. Y yo sé, hermano, hermana también, que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Lo que hoy estamos viviendo, unos días más, primeramente Dios, van a pasar y entonces la respuesta del Señor viene para nosotros. La respuesta de Dios vino para su pueblo. Ahora vea, a través de la palabra, lo que este pueblo responde a esa voz que le hablaron. El Señor les dijo, les prometió lo que venía por delante, les dijo que los iba a restaurar, que los iba a librar de la mano de ese rey, que los iba a guardar, que los iba a plantar, mas esta fue la decisión que ellos tomaron. Por eso empecé diciendo la dirección divina del Señor, pidiendo esa dirección divina, y está en nosotros el obedecer o el desobedecer. Y esto fue lo que le sucedió a este remanente. Versículo 13. Pero si desobedecéis la voz del Señor vuestro Dios y decís, no, nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, ahí
nos quedaremos a vivir? ¿Qué decisión estaba tomando el pueblo de Israel? Este remanente. Le preguntan al profeta, ve delante de Dios, ruega por nosotros y lo que Él te diga vamos a hacer. Sea buena o sea mala. Usted lo vio en el verso. Si es buena la respuesta, la vamos a seguir. Y si no es buena, también la vamos a seguir. Y Dios les dio una respuesta excelente. Dios les habló de un futuro brillante por delante, que los iba nuevamente a regresar a su tierra, aquella tierra que dice la palabra donde fluía la leche y la miel. Iban a ser restaurados a esa tierra. Mas sin embargo, hoy viene la respuesta en el versículo 13 de este pueblo. Y el Señor les dice, si son obedientes, yo los restauro. Pero si sois desobedientes a la voz del Señor vuestro Dios y decís, no nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra. Según ellos, que Dios les iba a decir, vayan a Egipto, quédense allá, allá no les va a pasar nada. Hermanos, la voz del Señor venía al remanente y les decía, pero si no obedecen y en su terquedad hacen lo que ustedes les venga en gana hacer, recuerden las consecuencias. Y esta decisión que ellos tomaron, el marcharse a Egipto, el que allá no les iba a pasar nada, vino la consecuencia de parte del Señor. Y ellos dijeron, ahí nos vamos a quedar. ¿Cuánto pueblo del Señor? ¿Cuántos hijos de Dios? Estando en un lugar, hermano, de bendición, estando en una casa de restauración, después de que el Señor nos haya sacado de las tinieblas, nos puso en este lugar, en una casa de restauración, en un lugar donde se alaba y se bendice el santo y glorioso nombre del Señor. Ahora la decisión que ellos toman es, no nos vamos a quedar. Hay mucho problema en la iglesia. Y empiezan a ver los pies de barro del ministro. Empiezan a ver qué es lo que hace mal para luego tener una excusa para poderse ir. El mundo no tiene nada de bueno para nosotros. Dios en su misericordia nos rescató del mundo, nos rescató de Egipto, nos rescató de afuera, para que hoy podamos obedecer a Dios, para que hoy podamos servir a Dios, para que nuestra vida vaya en pos del llamamiento santo que nuestro Señor Jesucristo nos hizo. Hay bendición si nosotros le obedecemos al Señor. Hay bendición para los hijos que se mantienen firmes en medio de la prueba, en medio de la lucha, en el momento difícil, se aferran a la promesa de Dios. Hay promesa de bendición para nosotros. Hermanos, en estos momentos que estamos atravesando, tomémonos de la promesa del Señor. Dios prometió guardarnos, Dios prometió cuidarnos, Dios prometió estar con nosotros y hasta este día hemos visto cumplida la promesa de Dios para nosotros. No nos ha hecho falta nada. Somos un pueblo cubierto por la mano poderosa de Dios. Hay una cobertura especial para nosotros. Hay una mano que está extendida sobre el pueblo del Señor, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En ese lugar debemos nosotros humillarnos,
Hoy que no tenemos la bendición de estar en una iglesia, en un lugar en donde juntos nos reunimos para alabar al Señor, allá en nuestros hogares, allá en nuestra habitación, allá donde nadie posiblemente lo puede ver, ahí es donde nosotros debemos de venir, humillarnos delante de la presencia del Señor, clamar misericordia por nuestra familia, clamar misericordia por nuestros hijos, que Dios guarde a nuestra familia, que Dios guarde a nuestros hermanos, que Dios guarde a los siervos del Señor, que en este tiempo siguen predicando la palabra, siguen proclamando el evangelio de Dios, para que el Señor los siga usando, para que ese evangelio glorioso se siga predicando, porque el Señor Jesucristo está a las puertas. Y nosotros necesitamos estar preparados para cuando ese momento se dé, cuando la trompeta suene, la iglesia que esté preparada, la iglesia que esté buscando, la iglesia que se ha aferrado a la promesa de Dios, que le está creyendo a la promesa del Señor, esa iglesia es la que se va a ir con el Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Hermanos, es una bendición de parte del Señor hablar de la palabra, hablar de lo que está escrito acá, hermanos, porque esta palabra es viva, esta palabra nos alienta, esta palabra nos conforta. Y le puedo dar lo que el Señor en esa ocasión me dio, puso en mi corazón. Hermanos, cuando veía ese capítulo, realmente me doy cuenta que muchas veces actuamos de esa manera. Se fue el pueblo, desobedeció a Dios y se quedó viviendo en Egipto. Voy a ir ya compresionando, como decía un hermano por ahí, y sigo leyendo el versículo 15. Jeremías capítulo 42, versículo 15. Vea lo que dice la palabra del Señor. Entonces, prestad atención a la palabra del Señor. Vosotros, los que quedáis en Judá, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: si insistís en trasladaros a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto que teméis os alcanzará, y el hambre que os aterra os seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar moriréis. El Señor fue claro con el pueblo de Israel, con este remanente. Entonces, prestad atención a la palabra del Señor. Vosotros, los que quedáis en Judá, Judá es alabanza. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: si insistís en trasladaros a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto teméis os alcanzará, y el hambre que os aterra os seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar moriréis. La primera respuesta era: si se quedaban en el lugar donde estaban, Dios los iba a levantar, los iba a edificar, los iba a plantar e iban a regresar a su lugar donde eran. Pero si no querían, entonces venía la respuesta del Señor. Y les decía: si se van a Egipto, ahí lo que más temen los va a alcanzar. Temían de guerra, los va a alcanzar la guerra. Temían del hambre, los va a alcanzar el hambre. Y en el lugar de Egipto, ahí van a morir. Dios fue claro con ese remanente. Y Dios de la misma manera es claro con nosotros. Vea lo que dice la palabra del Señor. Primer libro de Samuel,
capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, como en oír la palabra del Señor? Ciertamente el oír es mejor que los sacrificios, y el escuchar que el cebo de los carneros. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? En la parte que usted puede ver subrayada, dice: como en oír la palabra del Señor, ciertamente el oír es mejor que los sacrificios, y el escuchar que el cebo de los carneros. Dios le dice al profeta Samuel: ¿tiene el Señor tanto contentamiento en los holocaustos y en las víctimas? ¿Se complace el Señor más en los sacrificios que en escuchar, que en oír la palabra del Señor, el estar atento a lo que el Señor dice en su palabra? Hay dos comparaciones que nos hace este verso y nos dice que ciertamente el oír y el escuchar es lo que el Señor quiere para nosotros. No oigamos cualquier cosa allá afuera. Hermanos, tenemos la palabra del Señor y hacemos bien en oír y en escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Versículo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vea lo que dice la Biblia latinoamericana. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Jehová le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que los sacrificios, y la fidelidad más que la grasa de los carneros. Este es el mismo versículo. La Biblia Reina 2000 y esta versión, la Biblia latinoamericana. Vea lo que dice el mismo versículo 22. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Jehová le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Vea lo que el Señor nos habla a través de esta palabra. Lo que al Señor le agrada más es que seamos obedientes a su palabra. La obediencia vale más que el sacrificio, y la fidelidad más que la grasa de los carneros. ¿Qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Obediencia a su palabra, obediencia a nuestras coberturas, que estemos sujetos a ellas, porque eso es lo que agrada al Señor. La obediencia a su palabra. Hermano, tengamos presente esta palabra, por favor. Salmos capítulo 51, versículo 16 dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería, decía este salmista. Versículo 16. El sacrificio que le agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Hoy necesitamos, hermanos, arrepentirnos delante del Señor, porque esto es lo que agrada al Señor. Hermano y hermana, si te has desviado de los caminos del Señor, si has sido desobediente a la voz del Señor, Dios en su misericordia está permitiendo que todo esto acontezca, que todo esto se dé en este tiempo, en el año de la reconciliación, para que vuelvas al Señor. Son acontecimientos que nos están marcando
que pronto la iglesia se va. Y Dios está haciendo un llamado más a la iglesia. Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Dios está llamando a aquellos que se desviaron de sus caminos, aquellos que han caído en desobediencia. Lo que le agrada al Señor es esto: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y arrepentimiento es cambio de actitud, es venir delante del Señor y ponernos a cuentas, porque este es un tiempo que Dios nos está dando todavía, es un tiempo de gracia. Vuelve a los caminos del Señor y no sigas en desobediencia, porque tarde o temprano vas a ver lo que te espera. Es palabra de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 22. Una vez más el profeta Jeremías hablando y dice esta palabra: cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios que deben quemarse completamente, ni de los toros u otros sacrificios, Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios que deben quemarse completamente, ni los otros sacrificios. Versículo 23. Lo que sí les ordené fue esto: vea la orden de nuestro bendito Dios, lo que les ordenó al pueblo de Israel. Obedezcan mi voz, y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Vea la orden de nuestro bendito Dios. Obedezcan mi voz. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si obedecemos, hermano, a la voz del Señor, nosotros entonces vamos a seguir siendo ese pueblo que el Señor escogió. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Hermano, vivamos de la manera que el Señor dejó en su palabra que el pueblo se condujera delante del Señor. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Hermanos, ¿queremos que nos vaya bien? Pueblo del Señor, ¿queremos que nos vaya bien? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Obedecer la voz del Señor. Y alguien se preguntará: hermano, ¿dónde voy a obedecer? ¿O cómo voy a escuchar? ¿O de qué manera me voy a conducir? Aquí está el manual. Aquí está la palabra. Obedezcamos a la palabra del Señor. Atendamos a la palabra del Señor. Vivamos de acuerdo a la manera que la palabra del Señor nos instruye en este tiempo. Quiero dejarle esta bendición en su corazón. Solo se lo voy a leer. Ya voy terminando. Aquí le coloqué bendiciones de la obediencia. Hay bendición, hermano, para el que obedece. Levítico 26:3. Si ve del 3 al 12, hermano, una bendición tan grande. Hoy no lo voy a tocar, en otra oportunidad. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, el versículo 4 empieza con la bendición del Señor. Y el versículo 12 dice: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. La obediencia trae bendición. Cuando obedecemos, Dios va a andar en medio de nosotros.
Cuando somos hijos obedientes, hermano, agradamos el corazón de Dios y Dios se goza con un pueblo obediente a Él, obediente a su palabra. Sigamos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Oiga esa palabra que dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Estas dos cosas, hermano, me llamaron la atención. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Porque siempre, hermano, va a haber alguien que te va a decir: ya no vayas. Deja eso por un lado. Van a venir estorbos en tu caminar y el Señor de antemano le dice a su pueblo: esfuérzate en obedecer. Pueblo del Señor, esforcémonos a obedecer a la voz del Señor. Esforcémonos en atender a la palabra del Señor, porque hay recompensa. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor y Dios de tus padres. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Esfuérzate. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ámalo a Él. Búscalo. Enamórate de Él. Tómate de las promesas, porque Él es el único Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 28. Hermano, marqué al final del versículo 2, del 3 al 14, viene la bendición de la obediencia. Y del 16 al 68, hermano, viene la maldición por desobedecer. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2. Cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Quieres que las bendiciones te alcancen? Obedece a la voz del Señor. Sé fiel a la voz del Señor. Mantente en el lugar que el Señor te ha puesto y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente firme, porque el que prometió venir pronto vendrá y no tardará, y a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Pero esto es importante: cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, ¿qué es lo que vine a decirte en esta hora? Obedezcamos a la voz del Señor. Versículo 15. Ahora escucha. Pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y también te van a alcanzar. Bendición a la obediencia y a la desobediencia, las consecuencias. No lo quiero tocar, usted léalo en su casa. Usted ya lo sabe. 2 versos nada más, 2 slides.
Solo se los voy a leer. Lucas capítulo 6, versículo 46. Una palabra preciosa. Así que, ¿por qué sigues? ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? ¿Cuánta gente hoy está diciendo Señor, Señor, pero siguen viviendo a la manera que ellos quieren? Muchos hoy en día se están acordando al Señor, pero espérese. Primeramente Dios, todo eso va a pasar. De ahí entonces se verá quién realmente obedece al Señor, se arrepiente de corazón o quien no lo quiere hacer. Así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor si no quieren obedecerme? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si cuando yo pongo delante de ustedes las cosas buenas no las quieren? ¿Por qué cuando les digo que se aparten de lo que están haciendo, que no está bien, no me quieren obedecer? ¿Por qué entonces me llaman Señor, Señor? Y vea que solo habla 2 veces, Señor, Señor. Vea lo que dice. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpea contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. El que obedece la voz del Señor, el que está atento a la voz del Señor, el Señor lo compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca, no sobre la arena, sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el río dio contra esa casa no cayó. ¿Por qué razón? Porque obedeció, porque atendió, porque afirmó su casa sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Atiende a la voz del Señor. Atiende a esta palabra hoy en día, porque Dios nos ama y nos sigue hablando a tiempo y fuera de tiempo. Termino. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cómo dice esta palabra? Esto es verdad. Si morimos por Cristo, también viviremos por Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no le conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. Es clara la palabra de nuestro bendito Señor para nosotros hoy. Esto es verdad, la palabra de Dios. Si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no le conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. Que el Señor nos siga bendiciendo en el transcurso de este tiempo maravilloso y esta palabra que he dejado en su corazón, guárdelo, atesórelo y siga leyendo, siga escudriñando
Siga viendo lo que la palabra del Señor tiene para nosotros cada día, porque según el Padre nuestro, dice la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Quise trasladarle porque yo sentía en mi corazón fuertemente que era necesario compartirle esto. Está en la palabra, véalo, escudriñelo y obedezca la palabra del Señor. Si pedimos la dirección del Señor, atendamos a la voz del Señor. Si le has pedido dirección al Señor, obedece a la palabra, atiende a la palabra, atiende a los consejos que te dan a través de tu ministro, a través del pastor. Atiende a la palabra. Si hay una llamada de atención, pues solo inclina tu cabecita y dile gracias, porque yo sé que ellos quieren lo mejor para nosotros. Quiero orar por usted en esta hora, quiero bendecirlo y animarlo a que sigamos obedeciendo a la voz del Señor. Hay bendición de Dios para su vida. Amante Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hora. Gracias, bendito Señor, por tu pueblo, que reunido en casa, bendito Señor, ha escuchado tu palabra. Hemos hablado, Señor, tu palabra. Hemos compartido, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón. Y ahora te suplico, bendito Señor, que tengas misericordia de aquel que un tiempo, Señor amado, reconoció, te sirvió, mas hoy, Señor amado, está alejado de ti. Ayúdalo, Señor, por favor, a encontrar el camino de vuelta a casa. Que regrese, bendito Señor, con un corazón arrepentido, sabiendo, Señor amado, que solo en ti podemos encontrar lo que nuestra vida necesita. Solo en ti encontramos la confianza, solo en ti encontramos la fortaleza. Bendito Señor amado, gracias por la obra preciosa que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias, bendito Señor, por esta bendición maravillosa y porque tu palabra se sigue cumpliendo al pie de la letra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor. Que el Señor lo bendiga hoy y siempre.